activa la campanita y suscríbete. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van el día de hoy? Entonces seguimos en otro juego. Hoy venimos con Arkham Asylum. Vamos a llevarlo al máximo desde 4K, pasando por todas las resoluciones hasta llegar a 10K, a ver qué tal nos va. La idea es mantenerlo con la mayor cantidad de FPS estables y pues ver el consumo tanto de la VRAM, tanto de la CPU, la RAM y también el consumo energético, que en unos comentarios me hicieron de que también querían saber qué tanto consumía la tarjeta y los componentes. Pues aquí el día de hoy vamos a verlos. Espero les guste y poder ver las pruebas de rendimiento. Entonces empezamos con 4K. Bien amigos, entonces aquí vamos con la configuración de la CPU. La GPU, vamos a empezar pruebas con 300%. La idea es que esta configuración que estoy mostrando es la que vamos a trabajar y vamos a mostrar en todo este test a 60 como límite de FPS. Aquí las configuraciones en Advanced, las del emulador y en Debug para que vean con qué base arrancamos. Pues 300% y vamos a poner a prueba el nativo, los FPS base del emulador y lo que nos ayude los less scaling. Entonces aquí vemos, vamos a verlo en peleas. Vemos que tenemos unos buenos FPS estables. No hay tirones. Recuerden ir viendo también las estadísticas del uso de VRAM, del uso de RAM, de procesador, de temperaturas, para poder ir viendo qué tanto aumentan al cambiar las resoluciones. Y también el consumo energético, que alguien me preguntó en unos comentarios y me pareció bueno incluirlo. Vamos a activar ahora los less scaling. Bien, entonces vamos a trabajar los less scaling en adaptativo a 120. Vamos a ver qué tal nos va, exigiendo todo de una vez al máximo. Y lo vamos a escalar entonces acá. El multiplicador en adaptativo. Vamos a ver aquí qué tal nos rinde. Vamos dándonos cuenta que tenemos unos buenos FPS base. Estamos usando 5 GB de VRAM. Aumentó el consumo de energía. 58 FPS base. Bien. Y nos está dando unos buenos FPS. En 4K, muy jugable el juego. Continuamos entonces aquí con un 400%. Con la misma configuración y al 60%, al 60 frame limit. Entonces vamos a ver qué tal. Los leo en los comentarios si de pronto quieren ver un test de rendimiento en alta resolución de más tiempo del juego. A ver qué pasa con las configuraciones, si la RAM se satura más, si la gráfica se satura más. Ahí estamos viendo los FPS también. El consumo de la VRAM subió en porcentaje de uso. Los FPS súper estables. También vemos allí la energía que está consumiendo cada uno. ¿Qué tal les parece esas resoluciones? Vean ahí el rostro. Se ve impresionante. Y vamos a activar entonces el lossless scaling. Bien, entonces acá tenemos en 120 en adaptativo. Recordemos que sabemos que la gráfica es capaz de dar esos 60 FPS estables, pero pues la idea de estos tests es ver con tecnologías y todo lo que podemos lograr hacer para que se hagan una idea con sus gráficas si de pronto no son tan potentes, pero pueden estar mirando qué rendimiento podrían estar logrando. Recordemos que aquí quien ayuda bastante es el procesador, que nos ayuda. Entonces
Ahí estaba en modo detective, pero bueno, la idea es mirar cómo funciona todo. Vean qué tal se ve acá el gráfico. Voy a mover aquí. Vamos a ver rápida qué tal se ve. Modo detective. Continuamos entonces aquí al 500%. Vamos a ver qué tal nos rinde. Observemos aquí cómo se ven las texturas. Veamos acá a ver si sufrimos algunos cambios. Ahí seguimos bien. Los FPS estables. Aumentó la RAM casi a 6. He visto al doctor tirado en el suelo. Cuando he ido a ayudarle, la sala estaba llena de gas. Estas puertas se han cerrado y no podemos salir. No sé cuánto podemos aguantar. Vamos aquí ¡Un fuerte aplauso para el señor Cash! cómo se ve los gráficos. Y de una vez vamos a aumentarle con los less scaling. Entonces acá 120 como lo hemos hecho. Estoy deseando devolverte el favor. Déjalo. Tenemos allá 45, 40. Si nos damos cuenta al activar los less scaling, Ha anulado el acceso remoto. ahí tenemos nuestros FPS. Los base bajan un poco. Pero jugable total. De nuevo ahí vemos el rostro. Joker ha llenado la sala con gas y estamos aquí atrapados. Yo puedo pasarme la noche aquí, pero el doctor no. Vamos ahí que ya subimos a 7 GB de VRAM. El lossless scaling ahí se nota cómo usa la gráfica. 15 GB de RAM. 120 FPS estables. Bueno, dice que 117, pero no sé por qué no me llega a 120, pero están estables. Y aquí nos volvemos a lanzar a ver qué pasa. Ver animaciones, ver todo. Y está súper fluido. Corre mejor que en el nativo. Continuamos entonces aquí al 600%. Vamos a ver qué tal es el consumo de VRAM, de RAM, de procesador y de energético. Aquí vemos que tenemos de nuevo los 42, 40, más de 40 FPS. Veamos esos gráficos, qué tal. Ya sabemos que aquí lo que pasa es que el procesador es el que hace el trabajo duro con los FPS. Acá tuvimos un bajón. Y volvimos a subir los FPS. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal les parece los gráficos? ¿Qué tal se ve Batman? Cuando he ido a ayudarle, la sala estaba llena de gas. Estas puertas se han cerrado. Vamos de nuevo acá a subir. ¡Un fuerte aplauso para el señor Cash! Que él Tenemos, vamos a quedarnos acá quietos. Tenemos 48 FPS, 49 FPS. Vamos a ver si al usar los less scaling baja esos FPS base. Ya tenemos más de 6 GB de VRAM Déjalo, Cash. y casi 16 de RAM. Vamos a ver. Vigilación de- Entonces acá continuamos de nuevo. Adaptativo a 120. Vamos mirando a ver si podemos lograr 120 FPS estables. y es imposible. Ha anulado el acceso remoto. Y aquí nos damos cuenta que si alcanzó a bajar un poquito los FPS, si bajan. Sacrifica FPS base para multiplicarlos. Ya ustedes me dirán allí en los comentarios. ¿Vale la pena sacrificar unos FPS para aumentarlos en fluidez? Los leo en los comentarios. De nuevo aquí nos quedamos a ver cómo aparece arriba. ¡Saludo a mi enemigo caído!
Y aquí volvemos a ver. Acá vemos qué tal se ve. Y acá alcanza a bajar un poco los FPS. Cash, ¿qué ha pasado? Pero bueno, son estables. Ya ustedes me dirán que prefieren 40 FPS estables nativos que alcanza el emulador, o aumentándolos con esos multiplicadores de FPS de los less scaling. Bueno, aquí entonces la seguimos dando toda, exprimiendo esta RTX y vamos a sacar el 700%. Vamos a ver qué tal nos rinde. Sigámosla poniendo a prueba. Lo leo en los comentarios si quieren que haga un gameplay más largo y exigente. Acá vemos cómo bajaron ya los FPS. Los FPS base. Ahorita andamos como en unos 40. Pero bueno, miremos también los gráficos que tal son. Cash, ¿qué ha pasado? Vamos acá reflejos. Hagamos acá movimientos rápidos. De todas formas ahí está corriendo a unos FPS nativos como la consola y a una resolución bastante alta. Entonces sigamos viendo a ver qué tal va. Miren, damos estos detalles. Veanos, acá los podemos ver. Acá aumentó los FPS. Recuerden que son pruebas de exigencia de tanto el procesador como la gráfica. ¿Qué tanto podemos lograr? Vamos a tener varios test. Aquí podemos ver que ya subió a 7 GB de RAM. El consumo de energético también. Entonces acá, donde estamos, tenemos 34 FPS. Vamos a activar los less scaling. A ver a cuánto disminuyen. Tenemos 34 y 7 de VRAM. Entonces aquí, de nuevo, adaptativo a 120. Veamos, 34 FPS base. Bajó a 27. Bueno, se sacrificaron más o menos 6 FPS. Uy, acá ya bajó a 24, 25. Se sacrificaron bastantes FPS. Base. Entonces aquí veamos qué tal. Vemos que subió casi a 8 GB de VRAM. Casi a 16 GB de RAM. Entonces aquí continuamos con un 800%. Estamos cogiendo esta resolución base de 720p y la estamos subiendo a grandes cantidades. Vamos a ver cómo nos rinde. Vemos aquí que bajamos de 30 FPS base a 25. Ya miran ustedes la resolución que tal es. Observemos acá. 25. Vean acá. Vamos a ver si hay acá muchos bajones. Tenemos los 22, 20. Vamos a seguir mirando a ver si acá tenemos más bajones de FPS. No bajamos de 20. Súper jugable. Se ve muy bien. Todos los detalles. Acá ya subimos un poquito. Se siente jugable, sí. Y vamos a activar entonces los less scaling. Bien, le vamos a activar entonces de nuevo a 120, adaptativo.
Y vamos a ver qué tantos FPS bajan. Según lo que hemos visto, debe bajar bastantes FPS. Bueno, aquí se siente totalmente pesado el juego. Jugable, pero sí se siente pesado. En este caso, esos 117 FPS que está mostrando, pues no se sienten tan fluidos. Se nota la carga de Lossless Scaling. Subimos a 8.3 de VRAM. Se nota que sí la usa, pero no se siente ninguna ayuda. Entonces podemos concluir entonces que podemos jugar a muy altas resoluciones en este juego. El procesador nos ayuda a dar bastantes FPS y poderlos mantener en todas estas diferentes resoluciones que se escalaron. Y la ayuda de Lossless Scaling nos ayuda a una fluidez mayor, pero en resoluciones en las cuales tiene como base más de 30 FPS. Ya en estas últimas resoluciones podemos ver que el poder multiplicar tan bajos FPS a 120 pues no es de mucha ayuda, porque el juego se siente pesado. Pero ya cuando tenemos de 30 a 40 FPS bases, que fueron en las resoluciones por allá de 600 y 700, es bastante jugable y una experiencia muy brutal. No sé qué opinen ustedes, a qué resolución jugarían y cómo le activarían el multiplicador a los de Scaling para qué FPS les gustaría jugar. Los leo en los comentarios. Para más contenido, suscríbete, oprime la campanita y dale like.